Hoy en día, los datos personales se han vuelto una fuente valiosa de información para las diferentes empresas y organizaciones que buscan generar un mayor nivel de cercanía con sus usuarios y clientes. Sobre todo, a medida en que el impulso de nuevas tecnologías los han obligado a migrar sus actividades a entornos digitales, en los que el tratamiento y análisis de esta información se han convertido en herramientas cruciales para optimizar y personalizar experiencias a favor de sus usuarios. Hola a todos, mi nombre es Valeria Alba, soy estudiante del último año de la carrera de Derecho en la Universidad del Pacífico en Lima, Perú, y trabajo en Baxel Consultores, una firma de abogados, hace ya casi 4 años, asesorando a diversas empresas en el cumplimiento para la protección de los datos personales. Pero para empezar, es importante comprender qué es un dato personal. Es toda información que identifica o permite identificar a una persona de manera directa o indirecta, como por ejemplo un nombre, un número de teléfono o la dirección de su domicilio. Pero también se considera información más sofisticada, como datos de localización y geolocalización, información médica, económica, datos biométricos e información cultural o social de la persona. Incluso, hoy en día, las preferencias y los hábitos de navegación que el uso de cookies extraen de los sitios web son considerados datos personales. Las empresas y organizaciones constantemente tratan estos datos personales para la ejecución de sus actividades comerciales. Este tratamiento implica cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos personales, ya sea por procedimientos automatizados o no, como lo pueden ser recopilar, almacenar, organizar, conservar esta información, pero también transmitirla, difundirla, eliminarla o cualquier otra forma de habilitación de acceso, limitación o interconexión. En ese sentido, la protección de datos personales consiste en la aplicación sistemática de un conjunto de medidas de defensa de carácter institucional, técnico y físico que preservan el derecho a la privacidad e intimidad de las personas con respecto a esta recopilación, el almacenamiento, uso, la divulgación y cualquier otro tipo de procesamiento de datos personales. En ese sentido, corresponde preguntarnos cuáles son los retos actuales en materia de protección de datos personales. Tenemos tres. El primero es el incremento constante del e-commerce. El segundo viene a ser este flujo transfronterizo o esta transmisión internacional de datos personales. Y por último, lamentablemente, hoy en día han incrementado los casos de ciberdelincuencia. Veamos el primero. Como consecuencia de la pandemia, las organizaciones se han visto obligadas a digitalizar sus procesos, permitiendo a sus usuarios la opción de poder acceder a los productos o servicios que ofrecen de manera virtual. Esto implica que se generen también nuevos riesgos, dado que se incrementa el nivel de exposición de los datos personales de los usuarios. Por ejemplo, muchos negocios están incursionando recién en este mundo del e-commerce y como consecuencia o resultado de ello, algunos no podrían estar del todo familiarizados con los mecanismos idóneos para la protección de los datos que reciben, o también no están preparados para enfrentar los retos que ésta le impone en un nuevo contexto en el cual toda la información es tratada de manera digital. Asimismo, la virtualidad ha permitido que las empresas manejen datos personales de un universo más grande de consumidores. En efecto, como ya hemos notado, el e-commerce ha crecido de manera muy importante y como resultado de ello los negocios están accediendo a mayor información de un mayor número de clientes, pues estos pueden ser tanto locales como internacionales. Un claro ejemplo de ello puede ser las empresas de retail, por ejemplo, supermercados, los cuales antes accedían a información muy básica de los consumidores, como por ejemplo su número de documento de identidad, pero hoy en día acceden
a una mayor cantidad de información a efectos de poder procesar la compra, coordinar la entrega de los productos. Para esto, por ejemplo, necesitan el número de tarjeta de crédito, teléfono, domicilio del consumidor, entre otros. Pero no solo ello. Además de manejar una mayor cantidad de información, las empresas también manejan información más sensible. No solo es el caso de que los negocios están accediendo a más consumidores, sino que deben autentificar la identidad de los mismos, y eso ocasiona que tengan información sensible en su poder, información de personas para poder identificar sus preferencias, sus hábitos de consumo y hábitos de compras. En ese sentido y en el contexto de la contratación digital, también se utilizan diferentes técnicas de validación de la identidad que suponen el procesamiento de datos, por ejemplo, biométricos, en los que pueden estar el uso de la imagen facial. Debido a la digitalización, también las empresas están en capacidad de procesar mayor cantidad de información de manera más intensiva. Esto como consecuencia de poder enviarles mayor publicidad o como para poder realizar mayores procesos de marketing. Para ellos, utilizan toda la información que puedan recopilar de cada uno de sus clientes para poder ofrecer productos de manera personalizada. Pero, sin embargo, necesitan para ello el consentimiento de esos titulares, de los titulares de la información, lo cual significa que deben buscar mecanismos, tal vez creativos, para poder conseguir que cada uno de ellos autorice libremente el tratamiento de sus datos, lo cual se ha vuelto cada vez más complicado para todas las empresas. Los consumidores no suelen estar en esta posición de negociar los términos en los que su información va a ser procesada, y por ello se han vuelto mucho más atentos y pendientes de las finalidades para las cuales van a entregar su información y cuáles son los límites también del tratamiento de la misma. Pero, como indiqué, el mundo está conectado y eso implica una mayor transferencia internacional de datos personales. Esto es muy común, por ejemplo, cuando se almacena la información en nubes. Esta información puede viajar de país en país para que pueda ser tratada por diferentes empresas que pueden actuar como encargados de una o para usarla para sus propios beneficios en términos comerciales. Sin embargo, las empresas aquí tienen un importante reto, pues tienen que implementar mecanismos para evitar la pérdida o distorsión de esta información. Por ello es importante que tanto la empresa que envía la información como la empresa que es destinataria o receptora de la misma cuenten con estándares de seguridad necesarios y expresen también su compromiso para la protección de estos datos personales que van a tener en su posesión. Por último, también es importante que este tratamiento sea correctamente informado al titular de los datos personales. ¿Por qué? Porque eso va a permitir que él mismo, al momento de entregar sus datos, sepa dónde van a ir a parar cada uno de ellos y los mecanismos de seguridad que cada una de las empresas le otorgará a los mismos. Por último, hablamos de un reto bastante peculiar y bastante importante, es la ciberdelincuencia. El uso de plataformas tecnológicas para el procesamiento de datos personales genera nuevos riesgos en materias de seguridad. Debido al gran valor de la información, hay más incentivos para que terceros no autorizados accedan indebidamente a las plataformas que los contienen, lo que es comúnmente conocido como un data breach. Cada vez es más usual que conozcamos de casos de hackeos o de plataformas digitales donde han sido accedidos por terceros. Siendo de dichas plataformas digitales al día de hoy contienen información de alta sensibilidad, como ya lo hemos visto, puede ser información hasta de tarjetas de crédito. Un acceso indebido a estos podría afectar gravemente los intereses de los consumidores, por lo que las empresas están llamadas a tomar las medidas necesarias a fin de prevenir y mitigar dichos potenciales riesgos. De lo contrario, será muy difícil generar confianza en un sector de los consumidores que al día de hoy ya temen por el uso indebido de sus datos personales. En efecto,
Una de las principales preocupaciones de los consumidores al momento de realizar compras por Internet es hacerlo desde una página web que no brinde seguridad adecuada. Pero también existen diversos casos en los cuales terceros acceden de distintas maneras a datos personales de diferentes personas para posteriormente utilizar esta información para suplantar su identidad y contratar con las empresas, generando así fraudes. En ese sentido, las empresas se encuentran en un gran dilema. ¿Qué medidas de seguridad se deben aplicar para identificar y validar la identidad del usuario, pero que en el mismo momento sea proporcional con el tratamiento y no se reciban datos personales que no sean necesarios para el mismo? Las empresas deben ser creativas e ingeniosas para encontrar un mecanismo de seguridad que permita validar la identidad de los usuarios, pero que también no transgreda el derecho a intimidad que tienen cada una de las personas. Ahora bien, es importante notar que enfrentarse con inteligencia artificial también es hablar de datos personales, pues el aprendizaje de estas tecnologías también se alimenta de esta información, por lo que es cada vez más el número de datos personales, biométricos y de carácter sensible que solicitan las empresas para el funcionamiento de estos nuevos desarrollos. Ante ello, hay una importancia en que las instituciones y las empresas generen avisos de privacidad, elaboren sus documentos de seguridad y también busquen herramientas físicas y técnicas que sean eficaces para que les permitan recabar y tratar los datos personales con mayor seguridad, evitando así que terceros puedan acceder a esta sin estar autorizados para lo mismo. Como consecuencia de ello, y como nos podremos haber dado cuenta hasta este momento, tenemos que los usuarios cada vez se están volviendo más exigentes sobre el tratamiento de sus datos personales. Únicamente van a querer contratar un servicio o comprar un producto a través de empresas que les aseguren un mayor nivel de protección de sus datos personales. Esto quiere decir que los usuarios van a ser mucho más alertas para tratar de identificar qué empresas realmente ofrecen la seguridad que sus datos personales ameritan. Pero también tenemos que se ha incrementado la regulación en materia de protección de datos personales. Por ejemplo, ahora en América Latina, además de Perú, que ya cuenta con una norma y un reglamento en materia de datos personales y con una autoridad bastante activa que sanciona el tratamiento indebido de esta información, hay varios países, como en el caso de Ecuador y Chile, que se han sumado a contar con una autoridad de datos personales y a reforzar su regulación en la misma para proteger esta información. Es importante denotar, por ejemplo, que estos países, incluyendo a Perú, han tomado como referencia la regulación en datos personales y los criterios establecidos por la Unión Europea. Entonces vemos una regulación bastante cuidadosa en velar por la proporcionalidad de la información para que las empresas tengan la información que necesiten, pero que también utilicen la misma de manera segura y informando a sus usuarios sobre el tratamiento de la misma. Sin embargo, es importante que tengamos en cuenta de que las empresas, para el ejercicio de sus actividades económicas, también necesitan de esta información. Como se ha mencionado a lo largo de toda esta presentación, las empresas saben que esta información es crucial para el desarrollo de sus actividades y por eso necesitamos autoridades y regulación que también vele por lo mismo, en no restringir la actividad, pero que busquen mecanismos que ayuden a la protección de los datos personales, que vayan de la mano con que las empresas no puedan verse perjudicadas en el ejercicio de sus actividades económicas. Frente a ello, las empresas han implementado diversos proyectos de Big Data. Esto porque les permite un análisis masivo y rápido de datos que es difícil de realizar con métodos tradicionales y se distinguen por tres características. En primer lugar, tenemos el volumen.
Las organizaciones recopilan datos de diversas fuentes, como transacciones comerciales, dispositivos inteligentes, equipo industrial, medios sociales, entre otros. En el pasado, el almacenamiento de esta información habría sido realmente un problema, pero hoy en día tenemos el almacenamiento de una manera más barata, que es en plataformas como las nubes, que han permitido que las empresas puedan contar, almacenar y tratar esta información. En segundo lugar, tenemos la velocidad. Con el crecimiento del Internet, eh, los datos llegan a las empresas a una velocidad sin precedentes y deben ser manejados de manera oportuna. Por ejemplo, cuentan con sensores, con medidores inteligentes que están impulsando la necesidad de manejar estos torrentes de datos en tiempo casi real. Por último, tenemos la variedad. Los datos se presentan en todo tipo de formatos, desde datos numéricos, estructurados en bases de datos tradicionales, hasta documentos de texto no estructurados, correos electrónicos, videos, audios y transacciones financieras. Frente a esto y frente a la necesidad que tienen estas empresas de contar con esta información, podemos encontrar 4 beneficios que las empresas tienen al momento de realizar proyectos de Big Data. En primer lugar, tenemos el de reducir costos. Luego, sistematizar estos procesos y reducir tiempos, desarrollar nuevos productos y por último, les permite tomar decisiones inteligentes. Pero en estos 4 beneficios que tienen el realizar proyectos de Big Data, podemos darnos cuenta de algo. Muchas veces no es necesario identificar a la persona titular de los datos personales. Por el contrario, las empresas antes bien necesitan información agregada que muestre tendencias de consumo y de preferencias. Por ello, para la protección de los datos personales, las empresas han encontrado un mecanismo creativo para ello, para poder contar con la información, pero también para no transgredir los derechos de las personas y no contar con información que no es necesaria o proporcional para este tratamiento. Para ello llega la respuesta, que es la anonimización y la disociación de los datos personales. Ambos procesos implican el tratamiento de esta información para impedir la identificación del titular de los datos personales. La diferencia está en que la anonimización es un procedimiento irreversible, mientras que la disociación no es irreversible y puede regresar a identificar a cualquier titular de los datos personales cuando éste sea necesario. Lo importante de esto es que se tome como ejemplo esta iniciativa y se trabaje conjuntamente para encontrar mecanismos creativos para la protección de los datos personales. Las empresas hoy en día se están concientizando más sobre los mecanismos de seguridad que le deben otorgar a los datos personales de sus clientes, pero también es importante trabajar conjuntamente para encontrar otros mecanismos creativos que permitan a las mismas continuar con sus actividades económicas y comerciales, pero que a la vez le transmita a los usuarios la confianza de poder entregar sus datos personales porque saben que los mismos van a ser tratados con la debida protección y respeto que estos ameritan. Muchas gracias.